Capítulo 2. Origen del catolicismo. El catolicismo es la religión que nace de la mezcla entre el cristianismo y el paganismo romano después de la conversión de Constantino. Esto se hizo posible cuando Constantino proclamó libertad religiosa en Roma. Se dice que Constantino se convirtió a Cristo, pero su conversión fue falsa. La New Catholic Encyclopedia, en su artículo Constantino I, el Grande, el arco de Constantino representa su victoria sobre Maxentius y contiene símbolos paganos, pero ningún dios es nombrado. La victoria es atribuida a un instinto divinitatis, un impulso divino. La mayoría de los ciudadanos eran paganos, así que retuvo el oficio de Pontifex Maximus y continuó usando las leyendas Sol Invictus y Lux Perpetua en sus monedas y monumentos, que eran expresiones de eterna calidad del Estado romano. En una carta al Oriente, Constantino habló de su experiencia sobre la providencia de Dios. Esto lo encontramos en Vita 2, 24 al 42. Y afirmó que su vocación divina para proteger. En una segunda carta, exhortó a los paganos a convertirse a la divina ley de Dios, pero proclamó libertad religiosa para todos. Esto lo encontramos en la New Catholic Encyclopedia NCE 2003, segunda edición, volumen 4, de las páginas del 179 al 181. Al haber libertad religiosa para todos, tristemente el cristianismo se mezcló con el paganismo romano. Sin embargo, debe aclararse que antes de Constantino ya estaban entrando herejías al cristianismo, como por ejemplo el arrianismo y otras creencias falsas. Después de Constantino también se añadieron más doctrinas y costumbres paganas. Constantino era adepto al culto solar como forma más elevada del monoteísmo. El cristianismo le parecía como una de las formas de la religión solar de la que era adepto, y lo integró en sus concepciones religiosas. El cardenal J. H. Newman escribió: Constantino, a fin de recomendar la nueva religión, transfirió a la misma ornamentos externos a los que ellos habían estado acostumbrados por su parte. El uso de templos, los dedicados a santos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y las velas, las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad, el agua bendita, las procesiones, las bendiciones a los campos, las vestiduras sacerdotales, son todos los de origen pagano y santificados por su adopción en la Iglesia. Walter Goetz nos describe el culto de los santos, de las reliquias y de las imágenes, el calendario de la fiesta eclesiástica y algunos elementos del ritual y del ceremonial eclesiástico proceden de concepciones y de costumbres de la religión antigua, anterior al cristianismo y prolongada en la realidad, lo que pretende sustituir. Walter Goetz, volumen 2, página 617. El historiador Will Durant, y experto en civilizaciones, afirma: el paganismo sobrevivió en la forma de antiguos ritos y costumbres condonadas o aceptadas y transformadas por una iglesia indulgente. Los santos reemplazaron el culto de los dioses paganos. Las estatuas de Isis y Horus fueron rebautizadas como María y Jesús. Incienso, velas, flores, procesiones, vestimentas, himnos que habían agradado a la gente en otros cultos fueron domesticados y limpiados en el ritual de la iglesia. El paganismo se asimiló como leche materna dentro de la nueva religión, y Roma cautiva capturó a su conquistador. El mundo se convirtió al cristianismo. Gabriel Guzmán, en su artículo Constantino y el paganismo en la Iglesia Católica, señala: en el 133 después de Cristo, el alto sacerdocio místico de la religión babilónica se trasladó a la ciudad Babilonia, a la ciudad Pérgamo, y en el 313 después de Cristo el mismo alto sacerdocio místico de la religión babilónica se trasladó de Pérgamo a Roma. Los sacerdotes de la religión de Babilonia, los que cambiaron su disfraz casi de la noche a la mañana, llegaron a ser los sacerdotes de la religión romana, los que siempre se visten con hábitos negros y se llaman Padre. Los dioses del paganismo en Roma se convirtieron en los santos cristianos.
Todos los poderes milagrosos de los dioses paganos pasaron a ser los poderes milagrosos de los santos muertos de la Iglesia Católica. El paganismo romano tenía dioses a centenares, uno a uno, para cualquier situación, cualquier trabajo, cualquier problema, cualquier lugar, lo que sea. Por ejemplo, Mercurio era el dios de los oradores. Hechos 14, versículo 11 al 12. Los dioses Castor y Pólux fueron los protectores de Roma y también de los viajeros sobre el mar. Hechos 28, 11. También tenían dioses de poesía, de matrimonios, de sabiduría, de amor, del sexo, de comida, de animales. Tenían dioses para cada persona, para los arquitectos, los atletas, los obreros, los amas de casa, los abogados, los pintores. El cristianismo romano también tiene el mismo sistema de dioses. Los santos muertos, una forma de rendirles culto a los muertos como hacen los orientales, como los de China y Japón. San Antonio es el santo de los enamorados, quien reemplazó a Cupido, el dios del amor del paganismo romano. Santa Cecilia es la santa de los músicos, quien reemplazó a Minerva, la diosa pagana de los músicos. Santa Elizabeth es la santa de los panaderos, quien reemplazó a Vesta, la diosa pagana de los panaderos. También los católicos, siguiendo el patrón del paganismo romano, tienen sus dioses, sus santos. Para los bebedores de cerveza, San Nicolás; para los amantes, San Rafael; para las mujeres a las cuales el tren dejó, San Andrés; para la televisión, Santa Clara. Las celebraciones, los 40 días de Cuaresma, son realmente los 40 días de luto por Tamuz, el dios hijo del paganismo babilónico. Las fiestas a María son las fiestas de Artemisa, la misma Diana de los Efesios, solo con un disfraz cristiano. María es la reina del cielo en el catolicismo. Jeremías 44, versículo 15 al 28. La reina del cielo es una diosa pagana y abominable delante de Dios, según la Biblia. Nada cambió con la conversión de Constantino y su adopción de cristianismo. Satanás se despojó las vestiduras paganas y se vistió de las cristianas. Nada más. Del emperador Constantino no dejó de mirar con buenos ojos los viejos cultos paganos. Cuando, por ejemplo, en el año 320 un rayo cayó en el anfiteatro de Roma, el mismo emperador ordenó que se consultara a los augures y sacerdotes paganos, pidiendo informes de sus augurios. Hizo esto en otras ocasiones, así como proteger las prácticas de magia siempre que éstas fuesen con el objeto de sanar enfermedades o para favorecer las cosechas. Revalidó los viejos privilegios de los sacerdotes paganos frente a la oposición de los sectores del cristianismo, que aliados con la corte imperial trataron de revocarlos e incluso perseguirlos. El historiador César Vidal nos dice: desde el 333 Constantino se declaró abiertamente arriano. Constantino logró introducir en el interior mismo de las ceremonias aspectos, creencias y prácticas, cuyo origen evidentemente era el paganismo. Produce hasta pavor el espectáculo de una iglesia que seducía con el destello de las glorias humanas. Se entregó prácticamente en masa al sincretismo religioso más evidente. En términos históricos, hoy no se puede negar que el acercamiento de Constantino a la iglesia, si bien significó para esta enormes beneficios económicos, sociales y políticos, también implicó el inicio de la corrupción a causa de las múltiples semillas paganas sembradas en ella desde ese momento. Dave Hume añade: cuando el emperador Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo en el año 313 después de Cristo, en realidad fue una astuta maniobra política. Le dio libertad a los cristianos, así como también categoría oficial a la iglesia cristiana, en colaboración con el paganismo. Mientras gobernaba la iglesia cristiana, Constantino continuó encabezando el sacerdocio pagano, oficiando en las celebraciones paganas y donando templos paganos, aún después que comenzó a edificar iglesias cristianas. Como cabeza del sacerdocio pagano, Constantino era el Pontifex Maximus y necesitaba un título similar como cabeza de la iglesia cristiana. Los cristianos lo honraron como obispo de obispos, mientras Constantino se llamaba a sí mismo
Vicarius Christi, vicario de Cristo, quería decir que era otro Cristo, actuando en el lugar de Cristo. Está claro que ella representa el paganismo revivido. Sin embargo, lo más interesante de todo es el hecho de que ella personifica el cristianismo paganizado. Sin duda será una mezcla de cristianismo y paganismo, como ocurrió bajo Constantino y continuó de ahí en adelante. Esta forma de cristianismo pervertido y paganizado finalmente llegó a conocerse como catolicismo romano. El historiador Justo González escribió: Constantino siempre se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo obispo de obispos. Repetidamente, aún después de su propia conversión, Constantino participó en ritos paganos que le estaban vedados al común de los cristianos, y los obispos no alcanzaron la voz de protesta y de condenación que habrán alzado en cualquier otro caso. Sucedía que no solo que Constantino era un personaje a la vez poderoso e irascible, ocurría también que el emperador, a pesar de su política cada vez más favorable hacia los cristianos, técnicamente al menos no era cristiano, pues no se había sometido al bautismo, sino en su lecho de muerte. La interpretación que Constantino le daba a la fe en Cristo era tal que no le impedía servir a los dioses. Su propio padre había sido devoto del Sol Invicto. Este era un culto que, sin negar la existencia de otros dioses, se dirigía al Dios Supremo, cuyo símbolo era el Sol. Durante buena parte de su carrera política, Constantino parece haber pensado que el Sol Invicto y el Dios de los cristianos eran perfectamente compatibles, y que los demás dioses, a pesar de ser deidades subalternas, eran sin embargo reales y relativamente poderosos. Por esta razón, Constantino podía consultar el oráculo de Apolo, aceptar el título de sumo sacerdote de los dioses que tradicionalmente se concedía a los emperadores, y participar en toda clase de ceremonias paganas sin pensar que con ello estaba traicionando y abandonando al Dios que le había dado la victoria y el poder. A pesar de todo esto, casi al fin de sus días, Constantino continuó comportándose como el sumo sacerdote del paganismo. A su muerte, los 3 hijos que lo sucedieron no se opusieron al Senado de divinizarlo, así que se produjo la anomalía de que Constantino, quien tanto daño le había hecho al culto pagano, se volvió uno de los dioses de ese propio culto. Fue durante el reinado de Constantino el Grande que el culto del Deus Sol Invictus alcanzó cotas extraordinarias, de tal modo que incluso se decía que su reinado era el imperio del Sol. Constantino era la personificación del dios Sol Invictus en la tierra, y podía considerar que la estatua del Sol que había en el foro llevaba su nombre era una estatua de él mismo. Su octogenaria madre, Helena, le indujo a matar a su esposa Fausta. Las costumbres paganas, con el uso de los ritos mezclados con cristianismo, coronadas con fiestas públicas y funciones de circo romano que nada tienen que ver con el cristianismo genuino, la erección de templos paganos, al igual que de iglesias. Constantino, haciéndose llamar Salvador, designado por Dios, enviado del Señor, ordenó que se le rindieran honores como representante de Cristo, o Vicarius Christi, y que se le enterrasen como 13º apóstol, obispo de obispos nombrado por Dios. El sacerdote e historiador católico Philip Ugias nos dice sobre Constantino lo siguiente: en sus maneras siguió siendo hasta el final el pagano de su vida joven. Constantino no es necesariamente el fundador del catolicismo, pero es el hombre que el diablo usó para que el cristianismo se haya mezclado con sus ideas no enseñadas por los apóstoles, y surge así lo que se le conoce hoy como el catolicismo romano. Martín Carega dice: Constantino mezcló la antigua religión de los misterios paganos con cristianismo, y el resultado fue la Iglesia Católica Romana.